Vamos al pulso de la opinión pública frente a la crisis que estamos viviendo. Ya conocíamos y destacábamos más temprano en titulares la encuesta semanal CADEM, que sorprende con un repunte de la popularidad del presidente a 21%, pero estamos conociendo en estas horas otra encuesta de otra consultora, Pulso Ciudadano, de Activa Research. Estamos en línea con su director ejecutivo, Ramón Cavieres, porque esta encuesta en esta ocasión abunda y profundiza en el parecer de la opinión pública respecto de la crisis, el virus mismo, la situación económica, las medidas que se están tomando. Ramón, buenos días. Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días. Vamos con algunos resultados porque cuando uno empieza, claro, efectivamente a analizar el resultado de la encuesta que ustedes hicieron y de la percepción que tiene la gente respecto de las medidas, cómo se están tomando, aquí ya entramos en otro análisis, porque, por ejemplo, una de las preguntas que ustedes realizan es, para usted, o piensa usted que Chile está preparado para evitar el contagio masivo del coronavirus, y es bien interesante porque de un 67,8% que señalaba el 16 de marzo, que no, esa cifra aumenta a 81,3% ahora. Entonces, quiero partir con eso, cómo lo evalúan ustedes, y de ahí vamos viendo el resto de las respuestas, Ramón. Bueno, mira, hay que tener en claro que estamos frente a un escenario bien complejo, una crisis sanitaria nunca vista, por lo menos en las generaciones actuales. Y en una primera etapa la población como que esto lo miraba muy lejano, lo miraba muy que pasaba en Asia, en China, en Europa, pero esto de repente, no más allá de 2 semanas atrás, al chileno común, a todos nosotros se nos vino encima este tema de la crisis, ¿no? del coronavirus. Hoy en día el chileno está muy preocupado, más del 80%, casi el 90% está muy preocupado por el tema del coronavirus, de contagiarse. No obstante, se siente muy informado también respecto a las medidas que hay que tomar. Sin embargo, a medida que aumentan el número de contagios, a medida que aumentan las situaciones particulares que tienen que ver con el colegio de los niños, con el teletrabajo, con el estrés diario que está generando esto, la percepción respecto a que si Chile está preparado o no, se hace más crítica. Yo diría que esa es la razón fundamental por la cual, si a mediados de marzo teníamos que el 67% pensaba que Chile no está preparado, hoy ya estamos hablando del 81%. Hay información que de alguna manera estresa la información. Disponibilidad de camas, disponibilidad de respiradores automáticos, una serie de indicadores que dicen que si esto está pasando en Europa, si esto está pasando en Estados Unidos, que son países de alto nivel de desarrollo, ¿por qué no podría pasar en Chile, que tenemos mucho más precariedades en nuestro sistema de salud? Eso hace, en definitiva, que tengan una posición más crítica respecto a este tema. Justamente eso te iba a preguntar, porque eso va de la mano aparentemente con el porcentaje de los encuestados, que es muy crítico, por ejemplo, ya concretamente con las medidas que se han tomado, ya no solo con la preparación del país, que puede ser una cuestión más histórica, más estructural, sino ahora en concreto con el manejo de crisis por parte del gobierno, porque ahí choca con ese alto porcentaje de preocupación, de conciencia, con el bajo porcentaje de aprobación a lo que ha hecho el gobierno y el alto porcentaje, por ejemplo, de apoyo a medidas muy duras de restricción, como el estado de excepción o la cuarentena total. Sí, mira, la población toma de manera positiva una serie de medidas que ha tomado el gobierno. El estado de excepción se toma el estado de catástrofe, en realidad, se toma de manera positiva por el 69% de la población. Sin embargo, hay una pregunta que le hacemos: ¿qué tan efectivo ha considerado que ha sido este estado de excepción? Y la mayoría, casi el 50%, consideran que no ha sido efectiva esta medida. Lo mismo pasa con el toque de queda. El 47% de la población está de acuerdo con este toque de queda entre las 22 y 5 de la mañana. Sin embargo, no lo consideran una medida tan efectiva. ¿Ya? Por lo tanto, tiene vaivenes respecto al apoyo de ciertas medidas y también sobre la efectividad que están teniendo estas medidas que está tomando la población. Los últimos anuncios, por ejemplo, que hizo el gobierno, que fue el viernes pasado, respecto a los servicios básicos, respecto a reducción o negociación para el 40% más vulnerable de la población, también es muy bien valorado. También fue muy bien valorado la cuarentena total en 7, hoy día 9 comunas del país. También tienen elementos positivos. Claro. No obstante, el dictamen de la Dirección del Trabajo, ¿no?, que también fue anunciado el día jueves, el 26,
bueno, tiene un alto nivel de rechazo. Y ese tipo de cosas también van generando un estrés en la sociedad. Vamos a entrar en ese punto que es muy interesante, pero antes de eso, sigamos con las preguntas que ustedes hacen respecto del coronavirus. Conversamos con el director ejecutivo de Activa Research sobre una encuesta especial de Pulso Ciudadano por coronavirus en Chile. Conversamos con Ramón Cavieres. Ramón, por ejemplo, frente a la pregunta, que es muy importante esto, porque se le pregunta a la gente, ¿cómo consideras que ha sido el desempeño del Ministerio de Salud en informar del coronavirus y las recomendaciones para prevenir el contagio? Esto es muy importante porque hemos visto cómo la vocería de Mañalich tiene de dulce y a gras y que genera también situaciones paralelas, lo que pasó este fin de semana con la alcaldesa Katy Barriga, por ejemplo. Pero respecto de esa pregunta, se considera malo o muy malo el desempeño en un 46,6%. Subió también respecto del 16 de marzo. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Que la vocería no está cumpliendo satisfactoriamente lo que la gente espera? Yo creo que hay una serie de elementos que tienen que ver con la percepción negativa respecto al desempeño del Ministerio de Salud en la entrega de información. Yo creo que aquí hay un tema clave que tiene que ver con que la población pide, más del 90%, que se declare cuarentena total en el país. En la medida que el Ministerio va informando que aumentan los casos registrados de coronavirus, el nivel de muerte, etcétera, que es bajo en términos relativos comparado a Latinoamérica y los índices relativos respecto al mundo, no obstante, ese nivel de información y más la necesidad que tiene la gente de sentirse más protegida, tiene mucha inseguridad la población en estos minutos, y necesita tener, declara que es necesario tener una cuarentena total, y ve que en definitiva se comunica que la cuarentena total va a ser sistemática en el tiempo, de acuerdo a las necesidades, yo diría que eso tiene la fundamenta el por qué se es crítico respecto a los niveles de información que entrega el Ministerio de Salud. Uh-huh. Ramón, y ahí detengámonos en la figura de Piñera, porque la encuesta Academ, que es semanal, es otra lógica, aunque ahora la están haciendo online, no sé si puramente telefónica, como entiendo que ha sido habitual, sino que más también de tipo panel online, o la están complementando. Algo así explicó su director Roberto Isixson la semana pasada. Ellos muestran hoy un repunte en la aprobación al presidente, un 21 y tanto %, la cifra más alta de octubre. Ustedes en el capítulo coronavirus recogen que un 61,4% evalúa como malo o muy malo el desempeño del presidente en la coyuntura, ahora en la crisis. ¿Cómo conversan estas cifras? ¿Qué te parece lo que Academ detecta? ¿Ustedes detectan una mirada distinta sobre el rol general del presidente o en esta ocasión solo miden su desempeño en el tema virus? Mira, el estudio especial de Pulso que acabamos de lanzar mide el desempeño del presidente exclusivamente en el ámbito de la gestión de la crisis. No estamos haciendo la pregunta de aprobación y desaprobación respecto al desempeño total del presidente, que lo vamos a entregar el próximo miércoles de acuerdo a nuestras mediciones tradicionales que hacemos en Pulso Ciudadano. ¿Ya? Ahora, en este contexto, en esta crisis, bueno, el presidente Piñera junto a Mañalich son los que tienen las evaluaciones más críticas respecto al desempeño de la crisis como específica en estos minutos. Sí, ahora vamos al tema de la Dirección del Trabajo porque parece interesante el tema y ese punto cuando se instala, por supuesto, el factor de la incertidumbre económica, cuando ya se ve, ¿no es cierto?, venir no solo la recesión que ya está instalada, por cierto, en el mundo, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, sino que ya muchas personas acá en el país están derechamente pensando en que van a perder sus puestos de trabajo. En el mejor de los casos se les va a dejar de pagar el sueldo, con un fondo de cesantía que es el fondo de cesantía que cada uno tiene cuando es asalariado. Eso no incluye a las personas que son independientes o trabajan por cuenta propia. Y en medio de todo aquello aparece este dictamen de la Dirección del Trabajo del 26 de marzo, señalando que el empleador podrá, ¿no es cierto?, aducir la causal de caso fortuito fuerza mayor para suspender el pago de sueldos. Y hablo de la pandemia, directamente de la pandemia. En el pasado, ojo, se había utilizado en casos muy específicos, con respecto, por ejemplo, a los terremotos, etcétera, situaciones que son, insisto, muy acotadas. Pero acá se trata de una pandemia, esto es una situación por primera vez que se aplica en Chile. ¿Cómo leyeron ustedes eso respecto a la respuesta que da la gente, Ramón? Bueno, el 69% está en desacuerdo con este dictamen. Hoy en día la gente, tal como les he comentado, está muy angustiada. Tiene conciencia de que vamos a enfrentar un problema económico de proporciones muy grandes, recesión. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver hoy en día con seguridad de ingresos para el hogar, de qué manera se pueden seguir pagando
cuentas básicas, la alimentación, colegios, universidades, dividendos, crédito, tiene directamente relación con la capacidad de empleo y el nivel de ingreso que tenga cada hogar. Por lo tanto, un dictamen que ha existido y que se ha aplicado, pero que en estos minutos se declare el día jueves pasado, genera un estrés muy grande en la población. 70% de la población está en desacuerdo. Por lo tanto, ahí se genera una disociación, que por un lado el discurso del gobierno te puede estar generando que está preocupado todos los chilenos, que hay un plan importante fiscal que se va a implementar justamente para tomar medidas, pero por otro lado te da este tipo de señales comunicacionales que generan un nivel de estrés, preocupación y angustia muy grande en la población. Bien, pues queremos darle las gracias a Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, sobre esta encuesta especial de pulso ciudadano por el coronavirus en Chile. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Mauricio, Mirna.